Padre, le Amén. damos la bienvenida, ¿verdad? Aquí en Sendero. Muchas gracias, El Yadira. Padre pertenece a la Orden de Predicadores Dominicos, ¿verdad que sí, Así Padre? mismo es, soy el prior de la Orden Dominico Vicariato San Martín de Porres. Un placer estar aquí esta mañana, hay mucha alegría, mucho entusiasmo, ver a todo el pueblo de Dios reunido para celebrar el Día de Cristo Rey. Amén. La mesa de la palabra hoy está basada en el Evangelio de Mateo y lee así. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos, el rey le contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, también por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a reflexionar, Padre, un poco sobre este evangelio de este día. Buen día, Yadira, Said. Saludos. El Evangelio, hoy terminamos el tiempo de Pentecostés, tiempo ordinario, ya entonces el próximo domingo entramos al tiempo de Adviento. Con esto se clausura todo este caminar de Jesús. Este evangelio que vamos a escuchar hoy es un evangelio bien cortante y bien directo y nos dice lo que tenemos que hacer. De trasfondo en el evangelio nos encontramos algo que es bien importante para los cristianos y es por lo que se nos va a juzgar. Primero, Cristo viene, nosotros los cristianos andamos por ahí caminando sin pensar en que nuestra vida no tiene consecuencias. Y hoy en el evangelio de Mateo nos dice cómo es que debemos comportarnos y detrás de esto están las bienaventuranzas. Básicamente el llamado. Y Jesús dice en uno de sus evangelios, dice, por esto les vamos a juzgar, por acoger al que necesita, por acoger al que está solo. Hoy como que nos aprieta en cuanto a nuestro llamado, en cuanto a nuestra responsabilidad y en cuanto a lo que tenemos que hacer como hijos y hijas de Dios para ganarnos el reino de los cielos. Amén. Tú sabes, Padre, que en esa misma línea que estás trayendo en esta mañana, yo siempre he dicho y recalco que para nosotros es importante hacer, mis queridos hermanos y hermanas. No podemos dejar de hacer, porque Jesucristo nos llama a construir el reino de Dios y el reino de Dios no se construye desde una silla, no es así. Se construye cuando usted sale a la calle y hace, cuando usted abraza, cuando usted levanta al que está caído, cuando es un aliciente de vida. Y esto es algo que lo hemos recalcado y recalcado, pero hoy está escrito en este texto bíblico, mis hermanos y hermanas. Y sabe que hay que hacerlo con mucha humildad. Tienes mucha razón cuando hablas, cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, pensamos en algo abstracto, un cuento, y que ya llegamos al reino de los cielos, pero llegar al reino de los cielos, lo que tú dices, hay que ganarlo, ¿no? O hay que caminar y el reino de los cielos no es un lugar que está allá,
lo empezamos a caminar aquí. Y a ese reino de los cielos, a ese encuentro con Dios, vamos dependiendo de lo que hacemos aquí, y básicamente es lo que dice el Evangelio hoy. La pregunta es, ¿a qué está llamada la iglesia, Padre? ¿A qué está llamada la iglesia si no es a esto, si no es a trabajar por la gente que necesita? La iglesia está llamada a moverse a acompañar. Amén. Hay veces que la iglesia cree que tiene otras cosas que hacer y nos perdemos en esas otras cosas que hacer. Y yo creo que yo siempre recalco en la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es restaurar. Y en ese restaurar está el acompañar. Hay veces que tú vas a una persona que murió y vas a la funeraria o al lugar donde están trabajando este dolor y está este grupo, ¿no? Y con solamente tú ir y acompañar, ya las personas se sienten bien. A tú mismo. Hay veces que tú no quieres decir nada, simplemente necesitas sentir una persona al lado que no te diga nada, simplemente sentirte acompañado. Y ese es el trabajo de la iglesia, acompañar. Pero también Cristo nos manda a levantar al caído, a ser aliciente de vida, que lo acabas de decir. Amén. Y es algo maravilloso. El Salmo para hoy dice, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Cuando decimos que Dios es bueno, lo creemos. Claro. Claro. Ahorita decía que Dios está a nuestro lado como compañero de camino. Siempre lo digo. ¿Por qué? Porque denota esa bondad de Dios. En el retiro que tuvimos esta semana, los sacerdotes, el exponente hablaba sobre el Espíritu Santo y decía algo maravilloso, y es el poder que tiene la iglesia. Decía, el Espíritu Santo no viene de afuera. El Espíritu Santo sale de nosotros. El Espíritu Santo se desarrolla en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y la iglesia tiene que entender, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo está en la iglesia. No viene de afuera. Por eso él nos decía, y fue algo maravilloso en esa catequesis, sí hay que invocarlo, pero hay que invocarlo que salga de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y la iglesia tiene ese poder, y es el Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Yo creo que tenemos que conectar este evangelio de hoy con la actividad nuestra. Y vamos hacia el año de la fe. Este evangelio nos dice que la fe tiene que ser una fe activa, una fe que sea practicada, que se ejercite. No puede ser una fe sin obra, porque sería muerta, lo dice otra lectura de la palabra. O sea, y nos invita a que nuestra fe la fortalezcamos con las acciones, con el servicio, y que veamos en los demás a Cristo. Tú sabes, durante todo este año el obispo ha hablado mucho y ha sido bien enfático con el aspecto de la sectorización. Y yo me pregunto si esto no es. Si Amén. cuando usted sale a la calle y Claro. abraza a las demás personas, usted no está sectorizando. Está llevando la palabra de Dios fuera de las cuatro paredes del templo y haciendo lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha llamado a estar en un banco sentado. Yo Amén. lo digo, ¿verdad? Con mucho cariño. Dios no nos está llamando a hacer eso, hermano. No. Dios nos está llamando a salir del templo y abrazar a la gente y ayudar a la gente con los recursos que tengamos. No tiene que ser mucho, ¿verdad? Pensamos que eso tiene que ser cosas extremadamente grandes, pero usted no sabe lo maravilloso, cómo usted puede transformar la vida de alguien solamente con un gran abrazo de Dios. Eso es así. Voy a compartir una experiencia con ustedes Amén. sobre eso. Antes de eso, hablaba de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es insertarse en nuestra realidad. En este mundo de crisis que estamos Así es. viviendo, en tanta guerra, en tanta desesperanza, ahí es donde tenemos que estar. Y hablando, quizás aportando un poquito de esto de sectorización, nosotros hicimos una cena para Acción de Gracias al vecindario, ¿no? Y llegamos a la casa de todos los que vivían eran viejitos y estaban solos. Llegábamos y llamábamos y ellos con un esfuerzo brutal para poder abrir el candado porque estaban Claro. encerrados. Y uno de ellos se nos tiró encima a llorar. Sencillamente porque llegamos y le llevamos comida y dicen, y esto es gratis, y hay que pagar por esto. Así que yo creo Claro. que esa es la misión de la iglesia, estar donde Definitivamente. está aquel viejito. Digo viejito, por ejemplo, pero hay mucha otra gente que necesita, que está sola, que está aislada, que está necesitada, y ahí es donde la iglesia tiene que estar presente. Definitivo. Yo creo que ahorita hablábamos mucho sobre esa dimensión dinámica de la iglesia. Y yo creo que como dice Yadira,
La iglesia no puede quedarse estática, no puede entretenerse. Yo siempre lo digo así, no nos podemos entretener en otras cosas. Y hay veces que la iglesia se entretiene en cosas que no se tienen que entretener. Que si aquel me miró mal, que si Saí está molesta conmigo. No, Saí no me miró mal, siempre digo esto, no lo es, pero a lo mejor es que pues le cayó algo en el ojo o es visca, no sé. Pero realmente nos estamos entreteniendo en cosas que no nos debemos entretener. Amén. Y yo creo que donde realmente está el meollo del asunto es en esa misión de la iglesia, en el acompañar. Y hablabas tú de este viejito solo que se le dificultó. Yo siempre pienso en mí. Yo voy para eso. ¿Estaré yo solo? ¿Qué iglesia me acompañará a mí? Por eso hay que sembrar ahora. Dice la palabra que el que siembra cosechará. ¿Qué iglesia me acompañará a mí? ¿Qué iglesia me llevará ese día esa comida? Y yo con dificultad, tú también vas para eso también, ¿verdad? Así que no sé, yo los veo a ustedes muy calladitos, pero todos van para allá, ¿ok? Yo creo que es bien importante, mis hermanos y hermanas, que transformemos nuestros corazones. Amén, amén. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos toque, que Jesucristo nos toque nuestra vida y que abramos los brazos, ¿verdad? Para que esto suceda y el corazón, para que nosotros entonces podamos entonces ir y transformar las vidas de tantas personas que necesitan. El texto bíblico, ¿verdad? Dice aquí, dice, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Amén. O sea que hay una promesa de Dios maravillosa, ¿verdad? Y nuestro obispo, y esto es algo que voy otra vez a traer, que lo trajo mi hermana Said, dijo que esta iglesia es una iglesia evangelizadora, es una iglesia dinámica y misionera. Amén. Y Señor. hacemos misión de esta forma. Así es. No la hacemos de otra forma, es de esta forma que vamos a atacar la vida de la gente. Gracias por estar en este espacio de Gracias a Senderos, el ustedes. programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico.